Pues quería empezar con unas preguntas retóricas, ¿vale? Y quería preguntaros, ¿quién sabe o quién se conoce a sí mismo, ¿no? ¿Quién se siente que conoce a sus clientes? ¿Quién sabe respirar? ¿Quién sabe relajarse? ¿Quién sabe o puede cambiar su estado emocional? ¿Vale? ¿Quién se toma unos minutos de tranquilidad antes de reunirse con un cliente, con un comprador o con un vendedor? Y también, ¿quién tiene un kit de herramientas de persuasión, un kit de herramientas de trabajo, más allá de los típicos argumentos que aprendemos todos, ¿vale? Bueno, pues si habéis contestado que sí o que no, vamos a ver si podemos mejorar todo esto. Este es un poco el plan de lo que vamos a ver, lo que es la PNL, y de herramientas vamos a ver el rapport y el metamodelo. Veremos herramientas que utilizaremos para nosotros y para, que esas las dejaré para el final, y para nuestro interlocutor. Vale, quería dejaros este mensaje. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria que ganes también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Esto es de Sun Tzu, del arte de la guerra, ¿vale? Y lo primero que me gustaría es que nos vamos a tomar un par de minutos, ¿vale? Por lo que he visto estáis casi todos en casa, en la oficina, estáis sentados y quiero proponeros que nos relajemos, ¿vale? Entonces, me vais a hacer un poquito de caso a lo que os vaya diciendo. Si os parece bien, seguís un poco mi voz y mis instrucciones. Los que estéis sentados vais a permanecer sentados, los que estéis de pie también podéis permanecer, y si hay alguien conduciendo, pues obviamente que me ignore. La postura que vais a tomar los que estéis sentados va a ser de 90 grados, es decir, los pies apoyados sobre el suelo, los tobillos a 90 grados con las piernas, las rodillas a 90 grados y la cadera a 90 grados igualmente. La espalda la apoyamos bien y podemos retrotraer un poco la mandíbula, el mentón, empujándola un poquito hacia atrás, de manera que nos estire la columna vertebral, nos estire la parte final y la cabeza, ¿vale? El ejercicio lo podéis hacer con los ojos cerrados, que siempre nos puede ayudar un poquito, pero igualmente con los ojos abiertos. Bien, lo primero que vamos a hacer es, si cerráis los ojos, es llevar la atención hacia vuestros pies. Sentir los pies, sentir el peso de los pies, sentir los zapatos, los calcetines. Podéis sentir los nervios, los tendones, observarlo. Simplemente prestarle atención. Y poco a poco vamos subiendo por los tobillos, hacia las piernas, las rodillas. Sentimos y escuchamos cómo está nuestro cuerpo. Seguimos subiendo hacia arriba, los muslos, sentir el peso y el contacto. Podéis sentir incluso la temperatura que tiene la pierna, donde se junta con la silla, con la pared. Podéis ir sintiendo todo lo que tenéis alrededor. Podéis escuchar a vuestro cuerpo y observar cómo está. Subimos hacia la cadera, la espalda, el abdomen, el pecho. Y cuando subáis por la espalda, podéis ir fijándoos y escuchando cada una de vuestras vértebras. Sentirlas. A mí cada vez que lo hago me ayuda a estirar. Me pide la cabeza subir hacia arriba, me relaja y me produce un estado de relajación y de tranquilidad. Vale, podéis seguir subiendo la cabeza, el cuello, observar los hombros, la cabeza, el cogote y sentir que desde ahí arriba se sostiene todo vuestro cuerpo. Aquí no tenéis peso. Muy bien. Ahora vais a llevar la atención sobre vuestra respiración, sobre vuestras fosas nasales. Observar cómo sale el aire, escuchar el sonido del aire al salir, sentirlo, sentir la temperatura y la carencia. Podéis observar incluso que el aire sale sobre todo por una de las fosas y por la otra casi no sale.
Muy bien. Observarla durante unos segundos, manteniendo la atención. Muy bien. Y ahora podéis llevar la atención sobre vuestro pecho. Observar también cómo se hincha y se deshincha, escucharlo. La respiración, cómo fluye el aire, cómo sale y entra. Sentir todo este proceso un momentito más, sentir todo el cuerpo y centraros en la respiración, o en el pecho, o en las fosas nasales. Muy bien. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien. Vale, pues seguimos, si os parece, ¿vale? Y seguimos con un poquito de teoría. Lo que vemos ahora es lo que es la programación neurolingüística, ¿vale? Richard Bandler y John Grinder, que fueron los creadores de la programación neurolingüística, escribieron un libro en 1972 que era la estructura de la magia, ¿vale? Ellos lo que querían hacer era investigar la estructura subjetiva de la experiencia humana, es decir, lo que es el software humano. Esto lo hicieron analizando a tres terapeutas que era muy reconocido, que era Fritz Perls, que es el padre de la terapia Gestalt, Virginia Satir, que era una psiquiatra y psicoterapeuta, y Milton Erickson, que era un psicólogo experto en hipnosis, que fue el padre de la hipnosis ericksoniana, ¿vale? Analizándolos, ellos querían dar a conocer todos los sistemas que ellos utilizaran para que fueran accesibles al resto de personas. De esta manera, Bandler define la PNL como una actitud que es una curiosidad insaciable por los seres humanos, con una metodología que deja tras de sí un rastro de técnicas, que es lo que vamos a tratar de aprender. Mi maestro Alan Santos, él hablaba de que la PNL era una manera inteligente de entrenar nuestra consciencia, y es consciencia, no conciencia, consciencia a favor de nuestra propia vida. Entender cómo funcionamos en cada momento, posibilitando tener las riendas de nuestra existencia para fluir con la vida. ¿Vale? Puede parecer un poco místico todo esto tal y como está transformado, tal y como está expresado, pero lo hemos transformado a una parte que es la comercial, ¿vale? Alan decía que los programas mentales, para que funcionen, necesitan procesos fisiológicos corporales para su consolidación y expresión. Y esto es sencillo de ver. Y vamos a hacer otro pequeño ejercicio, vamos a hacer otra pequeña muestra, ¿vale? Los que estáis sentados o de pie, igualmente, los que conducís, ¿no? Si hay alguien conduciendo, simplemente abrir bien los brazos, extenderlos hacia arriba, como si hubierais ganado una carrera, abrir las piernas, expandiros totalmente, y tratar de pensar en algo negativo, pensar en la tristeza, pensar en algo complicado, algo difícil, ¿vale? O tratar de expresarle a alguien esa situación. ¿Es fácil? ¿Podéis? Podemos hacer la experiencia al revés, ¿vale? Igualmente lo que podemos hacer es cruzamos los brazos delante del pecho, bajamos un poco la cabeza, cruzamos las piernas y ahora tratar de expresar algo con alegría, con felicidad, incluso con enamoramiento, ¿vale? Podéis tratar de hacerlo, lo podéis hacer, es fácil o complicado. Bueno, realmente será complicado, porque es esa interrelación que tiene la fisiología con las emociones y los sentimientos. Uno modifica a otro. Cuando traemos una emoción, tenemos una emoción, el cuerpo reacciona y la expresa. Pero cuando modificamos el cuerpo, hay ciertas emociones que en ese momento no las podemos llegar a expresar como tal, ¿vale? Un enfado, un cabreo estando totalmente expansivo es muy complicado. Entonces, esta es una de las primeras cosas que hacemos, ¿vale? La PNL dice que como los seres humanos no actuamos directamente sobre el mundo. Cada uno de nosotros creamos una representación del mundo en que vivimos, es decir, un mapa o un modelo que nos sirve para generar nuestra conducta. Esto es como lo expresan y ahora vamos a ir profundizando en esto, ¿vale? ¿Cómo profundizamos? Mediante la investigación. En la investigación, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el ser humano. El ser humano recibe la información de 5 maneras, que son los 5 sentidos: la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, de esta manera, ¿no? La información incluso se produce, llega a nuestro cuerpo y la procesamos a una velocidad de 200 trillones de bits al segundo. Esa es la velocidad que procesa nuestro cerebro.
Pero para ese procesamiento interno primero tenemos un filtro, ¿vale? Un filtro que es la atención. Nuestro primer filtro es en lo que ponemos la atención. Cuando en algo no ponemos atención, no nos cala. Si ponemos atención, sí. Cuando se produce ese filtro, pasamos al procesamiento interno. El procesamiento interno se hace en base a omisiones, distorsiones, generalizaciones, que las vamos a ver luego con un poquito más de profundidad. Creencias y valores, que es en lo que realmente nosotros creemos que forman parte de la atención, es decir, ponemos más atención a lo que creemos que a lo que no creemos, nuestros objetivos vitales, objetivos de ese momento y estados internos, esa emoción, esa sensación, ese sentimiento, esa felicidad, esa alegría, ese enfado, ese disgusto, ese odio, todas esas emociones las vamos a tener y van a influir en nuestro procesamiento interno. Una vez que se han procesado, las representamos internamente. ¿Cómo las representamos? O bien mediante imágenes, o bien mediante sonidos y palabras, o bien mediante sensaciones. Normalmente una persona no representa 100% como imágenes, sonidos o palabras y sensaciones, sino que hay una pequeña mezcla. Y observaros a vosotros mismos cómo pensáis, ¿vale? Una de las maneras más fáciles que tenemos a esa pregunta es recordar algo que hicisteis ayer, que cenasteis ayer. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis oído? ¿O lo habéis sentido? Eso está empezando a definir cómo es vuestro procesamiento interno, ¿vale? Y ese procesamiento interno se representa de dos maneras, una verbal y otra no verbal. La no verbal, obviamente, es la física, la fisiológica, ¿no? De esa velocidad que hablaba, hay un ejemplo claro, ¿no? Cuando tocamos el horno, cuando tocamos algo que está caliente, el cuerpo reacciona inmediatamente, no permanecemos ni siquiera un segundo tocándolo. Llega el quemezón y el brazo sale disparado. Es decir, nuestro cerebro es muy rápido. Aún así, nuestra atención tamiza para que podamos absorber y podamos crear lo que vamos a ver luego en nuestras propias representaciones, ¿vale? Vamos viendo. La investigación es simplemente esto, una manera simple y eficiente de ordenar la información sobre cómo alguien está pensando. Y volvemos al inicio. Es decir, tanto nos vale para saber cómo pensamos nosotros y nos vale para saber cómo piensan los demás, cómo procesan la información del resto de personas con las que estamos hablando. ¿Vale? Bueno, no sé si hasta aquí más o menos lo veis claro. ¿Hay alguna pregunta? Eduardo, si hay alguien que tenga duda, dices, porque la verdad es que no veo la pantalla porque estoy con la presentación. A ver, un momento. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Que abra su micro y que pregunte lo que quiera. 3, vale. 2, 1. Adelante, Joaquín. Vale, pues seguimos con la investigación, que es donde estábamos. La primera parte son las submodalidades, ¿vale? Las submodalidades es la manera en que expresa cada una de esas tres modalidades cómo expresa su mundo. Un visual nos hablará de brillo, nos hablará de tamaño, de color, de movimiento, distancia. Un auditivo siempre nos va a hablar de volumen, de tonalidad, de timbre, de tiempo, de tempo, de distancia, de ritmo. Y un cinestésico, que son las personas que les harán llamar los sentimientos, hablarán de esa intensidad, hablarán de áreas, de texturas, de duraciones, de temperatura, de peso, de localización. Es la manera en la que se expresa. Y esa investigación que realizamos es identificar cuáles son esas submodalidades que utiliza una persona al comunicarse. ¿De qué otra manera lo podemos observar? Pues de la postura corporal, ¿vale? Las personas visuales normalmente tienden a recostarse, tienden a tener la cabeza y los hombros ligeramente hacia arriba. Daros cuenta el sentido que tiene que alguien que sea visual alce la cabeza, ¿no? Para ver, para poder observar. La respiración suele ser un poquito más superficial. Los auditivos, por ejemplo, tienen el cuerpo un poquito más inclinado hacia adelante. Y imaginaros, por ejemplo, a aquel sordo, ¿no? Que pone la mano en el oído y acerca la cabeza, estira la cabeza para escuchar, ¿vale? Los hombros los tiene un poquito más hacia atrás y los brazos puede tenerlos cruzados, normalmente a la altura del diafragma. Y un cinestésico, la cabeza y los hombros los suele tener un poco más abajo, se suele fijar un poco, suele ser similar con
con la forma que tienen las personas que son un poco más introvertidas, ¿no? Pero no tiene por qué ver, o sea, no tiene nada que ver el ser cinestésico con ser introvertido, ¿vale? El cinestésico lo que hace es que vive casi todo como desde las sensaciones, desde las emociones. Y por lo tanto tiene una respiración más profunda, casi melancólica de alguna manera. Las respiraciones en el visual pues suele ser más alta, en la parte superior del pecho, y más corta, como un poquito más agitada, ¿vale? No siempre, pero uno de los símbolos es el parpadeo y la voz acelerada y aguda. Obviamente cualquiera de nosotros puede acelerar la voz y dependiendo de momentos va más rápido, más despacio, podemos jugar con ello, pero los visuales sí que tienen normalmente una comunicación un poquito más acelerada. El auditivo, sin embargo, tiene una respiración más diafragmática, puede fruncir el ceño y fluctúa en ritmo y tonalidad. Obviamente esta característica que tiene de auditivo la transmite mediante el lenguaje y la transmite obviamente manejando muy bien esos ritmos, esos tiempos y esa tonalidad. Y los cinestésicos tienen esa respiración más abdominal, más baja, suelen proteger también mucho esa zona, una voz más grave y más lenta, ¿vale? Los gestos. Los gestos que realizan son las manos, es las que nos van a indicar en qué parte están hablando, ¿no? El auditivo va a tener las manos casi siempre cuando expresa, van a pasar el nivel de la cabeza o en el entorno de la cabeza, va a apuntar hacia los ojos, cuando observa, cuando mira. El auditivo va a gesticular más cerca de los oídos, se va a mantener siempre por debajo de los oídos a la hora de gesticular y de expresarse, y se puede tocar normalmente la boca y la mandíbula. Y el cinestésico las manos las tiene más bajo, sobre todo en el pecho, fundamentalmente no suele pasar de los hombros, y los gestos van más cerca del cuello y del pecho. Aquí venimos a los movimientos oculares, que es una de las maneras también muy sencillas de identificar a alguien, ¿no? Cuando os he hecho esa pregunta, cuando habéis pensado en la pregunta, ¿no?, que es lo que cenasteis ayer, es una de las pruebas sencillas que podemos hacer para ver cómo alguien piensa, fijarnos en sus ojos, ¿vale? El ojo, de manera neurológica... ¿sí? Disculpa la interrupción, yo es que no veo la pantalla, no sé si los demás compañeros la ven. No sé si, bueno, proyectada Joaquín, está, pero no sé si la estáis viendo. Pantalla. No está compartiendo pantalla. Le mandan un mensajito. Para compartir. Pues, o sea, que hasta ahora no habéis visto nada, ¿eh? No. Te había mandado un mensaje por WhatsApp y te he dicho, no está viendo tu pantalla. Pero que no estoy viendo nada, Eduardo, ¿no? Vamos a ver si lo puedo presentar ahora. A ver. ¿Ahora lo veis? ¿Estáis viéndolo? Joaquín, no sé de tu pantalla. Tienes que compartir ahora pantalla. No. De momento no. Vale, voy a volver a compartir. De momento no se ve tu pantalla. Vale. Ahora sí. Vale. ¿Veis ahora la pantalla? Sí, ahora perfecto, adelante. Vale. Perfecto. Gracias. Vale, disculpad, pues habéis perdido la mitad, ¿eh? Bueno. Estábamos hablando de los patrones de los movimientos oculares. Realmente hasta ahora lo que ha aparecido en pantalla más o menos os lo he ido leyendo también para que lo vierais, pero en este caso, por ejemplo, esto es interesante verlo, ¿vale? Que son esos movimientos oculares. Imaginaros que el dibujito es simplemente nuestro interlocutor, no hay que cambiar nada de lado ni modificarlo, ¿vale? Simplemente esa persona. Cuando la persona que tenemos enfrente utiliza sus ojos en la parte superior, mira hacia arriba, obviamente es un visual. Decía que es de manera neurológica, no hay, es muy difícil controlar hacia dónde miran mis ojos. Sí es posible, es decir, a partir de ahora que vais a tener un conocimiento sobre esto, sí que es posible tratar de modificarlo, lo cual también es complejo, ¿vale? Cuando alguien mira hacia arriba, está buscando la información en la parte visual de su cerebro. Cuando alguien mira más o menos al frente, está concentrado en el auditivo. Y cuando alguien mira hacia abajo, está concentrado en la parte cinestésica, en los sentimientos. En cualquier caso, una persona visual, cuando realmente se centra en los sentimientos, también va a tener esa mirada hacia abajo, ¿vale? O cuando un visual está escuchando música,
también va a tener una visión más centrada en el horizonte. Es decir, podemos ir cambiando, no somos 100%, tenemos un alto porcentaje de uno, más pequeños de lo otro, pero en circunstancias cambiamos. Cuando observamos un paisaje, casi todos nos convertimos en visuales, ¿no? Cuando escuchamos música, somos bastante auditivos, y cuando nos toca los sentimientos, pues pasamos a cinestésico. Pero no quiere decir que sea el dominante, que es el que a nosotros nos va a interesar. Como veis, en el lado derecho, es decir, el lado izquierdo de la otra persona, pero el lado derecho de la imagen va a ser el visual recordado, y el izquierdo, que sería el lado derecho, va a ser el construido. El construido normalmente lo identificamos con la mentira, ¿vale? Y no tiene por qué ser una mentira absoluta, eres un mentiroso, no tiene por qué ser una mentira absoluta, sino quiere decir que está construyendo en ese momento, o que ha construido eso. Hay gente que cuando nos creemos tantísimo una mentira, lo que hacemos es recordarla, y por lo tanto vamos a buscar la información en la parte del cerebro donde está recordada. Lo que sabemos es que si alguien en un momento está hablando con nosotros y nos está contando algo y vemos que busca la información en la parte superior izquierda, quiere decir que lo está construyendo en ese momento. No quiere decir que sea un mentiroso, disculpad, sino que simplemente está construyendo eso en ese momento. Lo que nos da pie a, como veremos, a investigar un poquito más, a utilizar otras herramientas que vamos a ver un poco más adelante para saber qué situación tiene esa persona. Vale, pues esta es la parte principal de la investigación. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Va, adelante. ¿Quién eres? Soy Antonio. Hola, Antonio. Pérez, de Marbella. Mi pregunta es, esto está relacionado con que nosotros, los occidentales, por así decirlo, leemos de izquierda a derecha, ¿no? El comienzo está en la izquierda y en la derecha, digamos que están los finales, ¿puede ser? Bueno, todo esto es producto de investigación, es decir, respondemos a un sistema neurológico. Cada sistema neurológico es individual, es personal absolutamente, y depende de la educación que hayas tenido. Obviamente en una educación donde se lee de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda, pues modifica todo esto. Incluso las personas que son zurdas o ambidiestras también tienen otro funcionamiento. En mi teoría, por ejemplo, creo que todo el mundo somos ambidiestro. Lo que pasa es que la educación que nos han dado, a casi todos nos han ido obligando a trabajar con la mano derecha. Pero ha habido mucha gente que ha trabajado con la mano izquierda, y ha habido gente que ha podido utilizar las dos y sigue siendo ambidiestro y puede utilizarlo. Pero realmente no tiene solo que ver con eso, sino con la manera en la que funciona el cerebro. Siempre vamos a buscar la información ahí. Cuando trabajamos con preguntas, lo que hacemos es buscar pautas para saber dónde busca a alguien. Si yo le pregunto a alguien ¿qué cenaste ayer?, normalmente no me tiene por qué mentir, no hay necesidad de mentir, ¿vale? A lo mejor se lo pregunto a mi hijo cuando es pequeño y me quiere mentir porque no me quiere decir que ha comido chuchis, ¿no? Pero cuando lo hago en una conversación normal, no me miente, y por lo tanto ahí ya estoy generando un parámetro. Ya sé que él, cuando busca la información recordada, la está buscando arriba a la derecha, arriba a la izquierda o tal. Esto no viene a ser una ciencia exacta, sino que es una ciencia que nos invita a investigar, ¿vale? No sé si he resuelto tu duda. Sí, a ver, para mí tiene sentido en el sentido de que si los comienzos están a la izquierda o lo pasado está a la izquierda, yo recuerdo mirando hacia la izquierda lo que he visto, lo que he oído, ¿no? Y hacia la derecha, pues hacia el futuro. Para mí tiene sentido eso mentalmente. Solamente quería comentarlo. Sí, tiene sentido, pero realmente no te quedes con lo que tiene sentido para ti, sino cómo funciona la otra persona. Tú tienes que ver cómo tú funcionas, cómo procesas tú y cómo transmites tú, y lo puedes hacer delante de un espejo preguntándote cosas y viendo hacia dónde observas, o teniendo a tu pareja delante y que te haga preguntas y te diga hacia dónde mirar, que tú lo puedes ver, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a utilizarlo es para saber cómo está pensando esa persona. ¿Sí? Muchas gracias. Vale, estupendo. ¿Hay alguna más, Eduardo?
A ver, un Bueno, segundito, ¿alguna pregunta más por ahí que tengáis? ¿Alguien tiene alguna duda más o seguimos avanzando? Adelante, avanzamos, Joaquín. vale, seguimos. Vale, nos quedan los patrones lingüísticos que son los predicados, es decir, son las palabras como verbos, adjetivos y adverbios que utilizamos para indicar esas cualidades. Los visuales suelen ver, mirar, hablan de visión, del tono, los auditivos, oír, sonido, resonancia, ruido, palabra, los kinestésicos, tomar, tocar, sentir, sólido, pesado. Es decir, nos podemos fijar en esos verbos, adverbios y adjetivos que utilizan para saber cómo está procesando esa persona. Luego veremos qué utilidad tiene todo esto, ¿vale? Cuando hablamos con alguien y tenemos a nuestro interlocutor, y en este caso vamos a pensar en nuestros clientes, siempre hemos ido a hablar de la escucha y de la escucha activa, ¿no? La escucha activa, de una manera definitoria, decimos que es el reconocimiento de la esencia de una persona, una identidad o la identidad de una persona, que implica buscar y proteger el potencial de otras personas, concentrando la atención en el desarrollo de su identidad y sus valores fundamentales. Vale, parece un poco más complejo. A mí me gusta, más que esto de la escucha activa, que sí que es importantísimo, lo que hablamos es de una presentación. Es decir, cuando estoy delante de una persona, ¿cómo me presento? La presentación es una aceptación de la otra persona, sin motivaciones ni juicios, dejando fuera nuestras preocupaciones y dedicándole toda la atención. Bien sea una, dos, tres personas con las que estemos hablando, es dejar fuera todo lo nuestro, todas las situaciones que tenemos de nuestro trabajo y enfocarnos en esa persona, dedicarle toda esa atención, ¿vale? Cuando conseguimos hacer eso, podemos utilizar una de las técnicas que a mí me parecen más potentes y más importantes de la programación neurolingüística, que es el rapport, ¿no? El rapport viene de una palabra francesa, pero el rapport lo que consiste es esto, en reflejar a nuestro interlocutor, utilizando el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿De qué manera hacemos rapport? Utilizando el espejo, poniéndonos delante de la otra persona y asemejándonos a esa persona. Hay que tener cuidado de no hacer esto de una manera muy obvia o muy exagerada, sino de ir poco a poco adaptándonos a la postura de esa persona. Lo primero sería la parte física, que podríamos, si alguien vemos que está con los brazos cruzados, bueno, pues nos podemos cruzar de brazos, pero daros cuenta que cuando estamos con los brazos cruzados, en cierta manera estamos como bloqueando, ¿vale? La comunicación, estamos como protegiéndonos. Cuanto más altos estén los brazos, más protección conllevan. Y esto no es que sea un código, sino que es una interpretación inconsciente que tenemos de la neurología de los demás, ¿vale? De esa manera, cuando tenemos a alguien que está con los brazos cruzados y se está protegiendo en un momento determinado, puede que esté cómodo, pero se está protegiendo en cierta manera, podemos asimilarnos a esa persona, ponernos una postura similar, en una forma de espejo. Podemos fijarnos en cómo mantiene la respiración esa persona y tratar incluso de acercarnos a esa respiración, de tener un ritmo respiratorio similar. Y cuando alguien se dé cuenta de que estamos haciendo esto, y si es de manera sutil, normalmente es posible que se pueda hasta intuir una pequeña sonrisa en esa persona. ¿Por qué? Pues porque esa persona se acaba de ver a sí mismo y nos encanta vernos a nosotros mismos. Nos encanta vernos, nos encanta escucharnos, nos encantan nuestras ideas, nos encantan nuestros pensamientos. Todo lo nuestro nos gusta. Por lo tanto, si lo vemos enfrente, nos va a encantar. Si esa persona ha realizado ese contacto visual con nosotros, es el momento en el que podemos empezar a modificar. Y de una manera muy suave y muy tranquila podemos ir deshaciendo nuestros brazos, irlos expandiendo delante del cuerpo, dejándolos que vayan cayendo hacia los lados y observar cómo la otra persona, si hemos generado bien ese rapport, esa conexión con esa persona, empezará a hacer lo mismo. Y no solamente que modificará sus brazos, sino que en ese momento modificará su apertura, su situación, tanto intelectual como anímica, ¿vale? Es algo que tenemos que hacer con sutileza, con cuidado, no es un proceso ni rápido ni descarado. Eso desde la parte física y desde la parte verbal, obviamente lo que hacemos es utilizar sus propias palabras. Si estoy hablando con un auditivo
y me está hablando del sonido o de cómo se oye en las cañerías o de que la puerta hace tal ruido, pues si yo empiezo a decirle que se ha visto que la puerta es de buena calidad o mira, tócala y no nos vamos a conectar. Estamos hablando en distintas frecuencias, no estamos conectando en la frecuencia. A un auditivo tendré que utilizar sus mismas palabras, sus mismos verbos, sus mismos adverbios para mantener ese rapport y mantener esa conexión, ¿vale? Todo el proceso que hemos hecho anteriormente de investigación es cuando empezamos a utilizarla ahora, cuando conectamos con esa persona y podemos utilizar sus mismas palabras. Vuelvo a decir, siempre con sutileza, siempre con cuidado. Luego veremos un poquito más en profundidad también todo eso, pero utilizar el mismo lenguaje siempre le va a gustar, ¿vale? No sé, dos que estéis por ahí y podáis dar una rápida idea de lo que significa para alguien de los que estáis alto. Eduardo, si puedes dar paso a un par de personas que digan algo que represente alto para ellos. No, cualquiera que abra el micro. Están los micros disponibles para abrir. O sea, que quiera vale. participar, que abra el micro. Vale. Yo quiero decir algo alto. Di. ¿Qué significa alto para ti? El sol. ¿Qué representa alto para ti? El sol. Muy bien, gracias. María Jesús, te he identificado. ¿Alguien más? Yo soy Pilar. Para mí es una montaña. Vale, Pilar. Muy bien. Muchas gracias a las dos. El sol y la montaña. Fijaros la diferencia, no sé si tendríamos que hablar en años luz, ¿no? La diferencia de altura que hay entre uno y otro. Si yo interpreto a todo el mundo que la palabra alta es lo que significa para mí, que puede ser, vamos a pensar en un jugador de baloncesto, ¿no? En Larry Bird o en alguno de estos, en un personaje alto, ¿no? No vamos a utilizarlo. Pau Gasol, perfectamente. No vamos a estar entendiéndonos si para ti lo alto es el sol, para la otra es una montaña y vamos a pensar que es el Everest y para otro es Paul Gasol. No nos vamos a identificar. Por lo tanto, tengo que utilizar el lenguaje para saber qué representa para esa persona, ¿vale? Por lo tanto, si yo cuando hablo de algo alto a María Jesús le señalo el sol y le hablo de las estrellas y tal, estaremos conectadísimas. Y a otra persona le tendré que hablar pues de un segundo piso, de un quinto piso o de lo que sea, lo que corresponda. ¿Sí? Este es el rapport. El rapport consiste en conectar y en reflejar con nuestro interlocutor. Utilizamos el lenguaje que utiliza él y la postura o los signos que utiliza él de manera no verbal. ¿Vale? ¿Visto hasta aquí? Entiendo que sí, esto es muy sencillo para vosotros. Vale. Me gustaría también hablar de la empatía, ¿vale? La empatía también forma parte de esa conexión, ¿no? De ese rapport. Todos conocemos la definición de empatía, yo tengo una por aquí, que es la habilidad para reconocer la perspectiva del interlocutor y la vocalización de tal reconocimiento, es decir, saber cómo está esa persona y verbalizarlo o vocalizarlo. Me gusta mucho la definición que hace Chris Voss en el libro de Rompe la barrera del no, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, y él habla de la empatía táctica, ¿vale? Que se puede utilizar a nivel de trabajo. Él lo utiliza, él es un negociador del FBI y lo utiliza para sus negociaciones, por lo tanto, como no nos va a servir a nosotros, ¿vale? Habla de comprender los sentimientos y el estado de ánimo de otra persona en un momento dado y también escuchar lo que está detrás de esos sentimientos, que es lo que vamos a hacer nosotros en breve, de forma que puedas influir en lo que viene a continuación. Por eso es táctico, ¿vale? Porque quieres influir en lo que viene a continuación. Vale. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Vamos a utilizar el metamodelo. El metamodelo tiene su origen en la gramática transformacional de Noah Chomsky, ¿sí? Y propone que hay una relación entre lo expresado verbalmente y escrito, que es la estructura superficial, y la representación lingüística más interna, que es una estructura profunda. ¿Vale? Es decir, siempre cuando obtenemos una experiencia se genera una experiencia profunda, pero para que nosotros seamos capaces de manejarla, la convertimos en una estructura superficial. Cuando nos comunicamos a nivel, disculpad que voy a ir haciendo una cosa, nos comunicamos a nivel de estructura superficial. El metamodelo es el que nos va a ayudar
a pasar de esa estructura superficial a una más profunda. Es decir, a conocer los detalles de la experiencia, los detalles de esa persona. ¿Vale? El metamodelo lo que hace es volver la atención de las partes suprimidas en la estructura profunda, ¿vale? En esta estructura superficial por la profunda. Las preguntas que hacemos cambian los recursos de los que disponemos y cuestionan las creencias limitantes y predisponen a las personas al cambio. Como decía al principio, esto está utilizado, las técnicas de PNL se utilizan normalmente en terapias, ¿vale? Nosotros no nos interesa la terapia, no vamos a cambiar a las personas y su forma de ver o su forma de pensar, pero sí que cuando argumentamos vamos a utilizar estas técnicas para que tengan más potencia, ¿vale? Entonces, aclarar lo que veíamos antes de los hemisferios, ¿vale? El hemisferio derecho, que es el creativo y se activa con la mano izquierda, el hemisferio izquierdo, que es el racional, y se activa con la mano derecha. Esto es importante porque debemos de trabajar con las preguntas de manera que vayan a la zona, al sitio donde queremos que vayan. Cuando trabajamos con un cliente, a mí personalmente me interesa saber su parte racional, no quiero saber su creatividad. Si hablo con mi hijo, a lo mejor sí, o hablo con mi hija, a lo mejor sí me interesa su parte creativa, pero con un cliente quiero saber datos, información, y quiero que vengan de la parte racional. Todo lo que se invente, que se lo invente en otra ocasión. Por lo tanto, las preguntas que haga irán siempre dirigidas al hemisferio izquierdo, que es el racional. ¿Qué preguntas haremos? Pues las básicas. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, con quién, cuánto? Y obviamente evitaremos, y esto he tenido charlas con alguno no sé si alguno de los presentes, pero con más de uno he tenido charlas sobre este tema, y es evitar el por qué. Sé que muchos autores americanos nos hablan del por qué y realmente tenemos una lengua muy rica, que es el castellano. En ciertas palabras el inglés se queda un poquito más corto, ¿no? Porque utilizan el why y el because, ¿vale? Nosotros tenemos 4 porqués diferentes. Y muchas veces nuestro cerebro no los diferencia los 4, sino que los asimila como uno solo y los manda a la parte creativa de nuestro cerebro. Por lo tanto, los razonamientos, los porqués, se convierten o forman parte de excusas, justificaciones, partes creativas y demás. Queremos datos, ¿vale? Cuando investigamos y cuando queremos hablar con nuestros clientes, queremos datos, ¿vale? Quiero saber de mi cliente cuántas habitaciones específicamente. El metamodelo siempre nos habla de preguntar de manera específica, que vamos a tratar de evitarlo aquí, aunque en algún caso lo ponga, ¿vale? ¿Cuántas habitaciones necesitas? ¿Cuántos metros cuadrados? Cuando alguien te dice, es que quiero una casa grande, ¿vale? ¿Qué significa para ti grande? ¿Me lo puedes expresar en metros cuadrados, en habitaciones? ¿Cómo me lo expresas? Porque yo necesito saber, para buscarte una casa, necesito saber que sea grande, porque una casa grande, igual que veíamos antes la expresión alto, no significa lo mismo para casi ninguno de los que estamos aquí. Cada uno tenemos una percepción de esa palabra, porque hemos vivido en una casa grande o porque hemos vivido en una casa pequeña. Y para mí una casa pequeña, cuando yo era pequeña, era una casa grande, ¿vale? Y cuando he podido vivir en una casa grande, si era pequeño, era enorme. Bueno, pues esa diferenciación tenemos que saberla. Y para saberla, la única manera que tenemos es preguntar. Cuando preguntamos, utilizamos lo que son los desafíos del lenguaje, ¿vale? Para pasar de esa estructura superficial a la profunda, la manera que tenemos, la más sencilla, son las preguntas, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues generando desafíos. Primero, comprendiendo dónde está lo que llamamos las violaciones. Es decir, lo que tenéis a la parte izquierda de la pantalla son las violaciones y lo que tenéis a la parte derecha son las generalizaciones. Las violaciones quiere decir que son expresiones que no acaban de concretar. En este caso hablamos de las generalizaciones. Cuando generalizamos, generalizaciones es un proceso mediante el cual algunos elementos de la persona los está generalizando. Todos los hombres son o todas las mujeres son, ¿vale?
¿Cómo utilizamos esto? Pues todos, siempre preguntaríamos, todos. Todos los hombres son iguales. Todos. Bueno, a ver, los que yo he conocido. Vale, cuéntame, ¿qué hombre para ti ha sido de esta manera o de la otra? Las omisiones, cuando evitamos información, soy incapaz, soy más listo, las personas, ¿qué personas? ¿De quién estamos hablando? Y las distorsiones, cuando hablamos de que, bueno, pues eso, simplemente distorsionamos la información, necesito experiencia, ¿vale? ¿De qué experiencia me estás hablando? ¿Qué es lo que necesitas experimentar? Ya sé que no me crees, formaría parte de lo que llamamos también una lectura mental. ¿Cómo sabes que no te creo? ¿Qué es lo que tú crees que yo no te creo? Tenemos que investigar en toda esa parte de información. Bueno, la presentación hasta aquí se ha acabado, porque aquí lo que quería que viéramos, y voy a dejar de compartir, es un poco esto llevado a nuestro trabajo, ¿vale? Con un cliente que va a comprar, ¿no? Tenemos preguntas que pueden ser un poquito más genéricas. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que tiene que tener una casa? Podemos preguntarle, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Dónde tiene que ser? ¿En qué zona? ¿Para cuándo lo quieres? ¿En qué fecha le gustaría estar? ¿Cómo lo piensa pagar? ¿Ha hablado usted con su banco? ¿Vale? Hay una manera también que un compañero nuestro, Antonio Muller, utiliza y me gusta, ¿no? Que dice, conoce los gastos que tiene la compra de una vivienda en Almería, y de ahí empiezo a investigar y sacar la información sobre sus finanzas y sobre su economía. ¿Vale? ¿Necesita una hipoteca? ¿Necesita comprar para vender? Son preguntas que no solamente utilizamos eso, sino que lo que vamos haciendo es buscar información, pero la información solo la vamos a obtener preguntando, ¿vale? Cuando, lo que hablábamos, ¿no? Una casa grande, ¿cuánto de grande? ¿Cuántos metros cuadrados? Cuando hablamos con los argumentos que utilizamos cuando tratamos de llamar a un cliente para captar una propiedad, ¿no? Hay una cosa que también explica Chris Voss, ¿no? Que siempre nos han enseñado en las creencias comerciales a perseguir el sí, ¿vale? El libro descubre cómo lo que debemos de perseguir son los nos, y él casi habla de que tenemos un número limitado que podemos utilizar y cuanto antes los agotemos mejor, ¿no? Hay una pregunta que suele resultar bastante bien, ¿no? Es, ¿le pillo en mal momento? Si alguien está en una predisposición de decir que no, le pillo en mal momento, responde que no, y de decir que es buen momento para hablar, ¿vale? Podemos perseguir y utilizar ese tipo de trucos y de atajos que nos está dando el lenguaje, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿no? ¿Me podría contar un poquito cómo está el piso, ¿no? Con el cliente con el que estamos hablando, el propietario. Ahí nos va a indicar en qué manera está procesando, ¿no? Pues es un piso, está muy bonito, tiene mucha iluminación, las paredes están en blanco, está decorado bonito. Está claro que tenemos un visual, ¿no? Nos van a dar información. Para nosotros, la parte más importante es aprender a preguntar y escuchar, porque dentro de la escucha que tengamos nos va a dar muchas informaciones, ¿vale? Cuando alguien nos dice, sois caros, o no quiero contratar una inmobiliaria porque quiero ganar más, ¿vale? ¿Qué preguntaríais? ¿Qué le diríais? ¿Empezaríais a justificar vuestro precio, lo que cobráis, el trabajo que hacéis? ¿O qué es lo que haríais? ¿Algún voluntario? Porque si valora ya. Por ejemplo, si valora su tiempo libre o cómo lo valora. Vale, muy bien. Vale. Y cuando alguien te dice eso, le podríamos preguntar, ¿no? ¿Quiere decir que cobramos mucho por lo que hacemos? ¿O quiere decir que al trabajar con una inmobiliaria va a ganar usted menos dinero? ¿Es posible que trabajando con un profesional pueda conseguir más dinero para usted y para su familia? Y fíjate que transformamos muchas veces, cuando nos hablan de inmobiliarios, lo transformamos a profesionales, porque me quiero desidentificar de lo que él tiene identificado como alguien que cobra mucho. Yo no soy el comercial que cobra mucho, yo soy el profesional inmobiliario, ¿vale? Entonces buscamos maneras en las que le hagamos pensar y nos permita conocer en profundidad qué le está pasando, ¿vale? No tengo prisa para vender. ¿A quién no le han dicho esto de no tengo prisa para vender? ¿Cómo actuaríais? ¿Algún voluntario? No tengo prisa para vender. ¿Qué se ocurre?
Vale. A mí se me ocurre que preguntarle, ¿qué pasaría si se vendiera la propiedad en 2 semanas y pudiera disponer de su dinero, de su capital, de su economía en este tiempo? Es un desafío, ¿vale? Si realmente me dice, no, me daría igual, no tengo ninguna prisa, no necesito el dinero. Tengo claro que ese cliente no es mi cliente. Joder, si me contesta, bueno, ves que me compraría, esquiaría, me iría de viaje, bueno, ya tengo material para trabajar, ¿vale? Es decir, lo que podemos utilizar es nuestro propio lenguaje y el de la persona que tenemos delante para conseguir información y devolvérsela igualmente, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, porque yo creo que tenemos que ir acabando y se nos va el tiempo, así que vamos a dejar 5 minutillos, ¿verdad, Eduardo? Para preguntas. 5 minutos, sí, hasta -5. Vale, por favor, aprovechar que tenemos a Joaquín. Creo que está dando unas claves increíbles. Y creo que Nieves García tiene la mano levantada. Nieves, abre el micro si quieres preguntar algo. Parece que no, me parece que lleva así desde el principio con Exacto, la mano levantada. La mano levantada, no la ha bajado. Bueno, pues preguntas que tengáis por ahí, chicos. Vale. Antonio, creo que preguntar algo. Antonio. Karen, Rosa también. Adelante. por ahí, ¿no? Yo, Ahora. Karen. A ver. Sí. ¿Quién primero? ¿Antonio? o Primero yo? Antonio y luego Rosa. Yo Luego la Nieves. Luego Pilar. Vale, ok. Mi pregunta es muy rápida. Joaquín, de las últimas preguntas que me ha llamado mucho me ha llamado mucho la atención, esas preguntas-respuestas o preguntas-preguntas, ¿tienes una especie de lista o algo así que nos puedas pasar? Creo que sería muy interesante para mí. Yo tengo una lista que voy utilizando, voy probando, pero te digo que sería más interesante que te la fueras haciendo, porque lo que a ti te funciona o lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. No, te puedo procurar preguntas, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, de preguntas cuando alguien, lo que es el modelo Ericsson, ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, no firmo nada, ¿no? Y se bloquea, o no quiero saber nada de inmobiliaria. El modelo de Ericsson dice, parece que ha tenido usted una mala experiencia. Y nos callamos. ¿Vale? Aprender a manejar los silencios es una de las partes más importantes que hay. Tanto aprender a utilizar el silencio cuando nos preguntan algo, porque le estamos dando muchísima importancia a esa pregunta cuando esperamos a contestar, como cuando nosotros hacemos una pregunta y permitimos que la otra persona acepte esa pregunta y nos devuelva una respuesta, ¿vale? Yo miraré a ver si compongo estos días y se lo paso a Eduardo para que lo haga en el grupo y tengáis una idea de preguntas en general, ¿vale? Vale. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Rosa. Rosa, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué Hola, te Rosa. parecería en la pregunta que has hecho de cuando dicen, no, si acaso, mira, ya lo venderé yo por mi parte de una forma particular porque os lleváis mucha comisión y tal? ¿Qué te parecería decirle al cliente? ¿Te parece un trabajo fácil el poder hacer una venta? Por ejemplo, ¿o serías capaz de llevar todo el progreso Sí. tú solo de lo que supone la venta de un activo? A mí me parece que son un poco inquisitivas esas preguntas, pero realmente no es a mí a quien me tienes que preguntar eso, sino que me parecen un poco inquisitivas, me parecen un poco... ¿Hola? No sé si me oyes, Rosa. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? ¿Los demás? Vale. Sí, me oís. Vale, te decía eso, que me parecen un poco inquisitivas esas preguntas. Sí, ahora sí, antes no. Ahora sí. Yo lo que trataría es primero de investigar, ¿vale? ¿Cómo cree usted esto? ¿No? ¿Cree usted que no se hace suficiente trabajo por lo que se cobra? ¿Qué trabajo sabe usted que hace un agente inmobiliario? Déjeme que le pregunte. ¿Un agente inmobiliario lleva un fotógrafo profesional? ¿Le han hecho a usted un tour virtual?
¿Cada cuánto tiempo le llamaría a un agente inmobiliario que no fuera profesional o de esos que usted dice? ¿Cuántos informes ha recibido? Es decir, con preguntas le iría expresando cómo trabajo yo. Y se daría cuenta de que la idea que él tiene de un agente inmobiliario no es lo que tiene delante. ¿Sí? ¿Sí lo veis? Perfecto. Gracias. Vale. Adelante. Una pregunta más porque tenemos que cerrar. Entonces, a ver, pues sí, muy rápido. Pilar, adelante, una pregunta muy rápida. Sí, la pregunta es rapidísima. ¿Nos recomiendas que hagamos preguntas dirigidas a los auditivos, visuales y kinestésicos específicas? Sin duda. Desde el Sin duda, pero veo, escucho. Sin duda. O sea, la pregunta puede ser la misma, pero cambias cómo lo sientes, cómo lo ves, cómo lo escuchas. Es así de sencillo. Gracias. Es que no lo recomiendo, es que debiera de ser obligatorio casi. Ok, rápidamente. Karen, Gracias. una pregunta y Nieves y ya cerramos. Karen, adelante. Dos preguntas chiquititas. Una, algún libro que vaya al callo con todos estos temas, porque esta charla es muy buena, pero muy insuficiente. Eduardo, por favor, gestiona algo muy largo, extenso. Y lo otro, entiendo el punto, pero ¿qué pasa cuando tengo enfrente a 2 personas o 3? Porque a veces la pareja toma la decisión y son distintos. ¿Cómo la abordas? ¿En quién te enfocas? O sea, sé que no te puedes enfocar en uno específico, pero eso. Un comentario, Vale, Joaquín. libros. Karen está en Chile. Te lo digo porque lo que le digas piensa que ya está en Chile. Gracias, Karen, por tus preguntas. Vale. Lo que me preguntas de los libros es complicado. De programación neurolingüística, libros buenos son de estudio. Y la estructura de la magia sería el básico para cualquiera, pero son libros muy profundos, muy tochos que necesitan guía, ¿vale? Pero sí que te recomendaría libros que pueden ser entretenidos y divertidos, como el que os he dicho de Rompe la barrera del no, de Chris Voss, o cualquier otra que puedas leer de Dale Carnegie, de todos estos que tenemos famosos gurús de las ventas de toda la vida, porque ellos, unos de manera inconsciente y otros de manera muy consciente, utilizan estas técnicas y es lo que te están planteando, ¿vale? Por lo tanto, puedes leer mucho, no hace falta que sea programación neurolingüística específicamente, pero sí que te van a dar trucos e ideas de esto. Hay un libro de David Allen que habla sobre los trucos de la programación neurolingüística y que es un libro que quiero no recomendar, ¿vale? Evitarlo en lo posible porque las técnicas que él habla a mí me generan bastante duda. Pero si buscas en internet persuasión PNL te va a aparecer de los primeros. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Recuérdame, Karen, que se me ha ido. Cuando esto va enfocado más a una persona, pero a veces tengo 2 personas o 3 personas que Vale, convencen. sí. Mira, yo cuando tengo 2 personas lo que hago es casi un partido de tenis porque me dedico a mirarlos a los 2 constantemente, no me dirijo solamente a una persona. En el caso de que detecte que una de las 2 personas es la que lleva la voz cantante, sí que me enfoco en esa persona, ¿vale? Y si fueran 3, lo mismo. Los voy mirando a los 3 y voy decidiendo quién lleva la voz cantante. Y cuando lleva la voz cantante a alguien, le dedico por lo menos el 60% de mi atención a esa persona y el 40% lo diluyo entre el resto. Esa es la manera que yo lo hago. Pero Chicos, no quiere decir que la mía sea perfecta. Sí. Hemos llegado al final porque empezamos un Zoom en un minuto. Gracias, felicidades, Joaquín. La grabación la comparto en un ratito, la edito, la comparto y seguiremos trabajando. La verdad que espectacular, me has dejado alucinado. Había cosas que sabía, cosas que no, cosas que he recordado. La verdad que un lujazo tremendo. Repetiremos, Joaquín, prepara la segunda parte porque no solo Karen desde Chile ha quedado con ganas de más, sino el resto también. Gracias, chicos. La semana que viene tenemos una nueva formación. Ya está anunciado los grupos. Nos vemos el próximo miércoles. Cuidado mucho. Chao. Beso. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Pronto. Gracias.